Estamos en comunicación con el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. Carlos, ¿cómo te va? Carlos Montero te saluda de Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenos días, buen día a la audiencia. Estamos acá, Néstor Esbarilli, Mercedes Peña y Camila García, y queremos saber qué pasó, porque realmente nos sorprendió semejante violencia. Digo, ¿cómo llegaron a esta situación del gobierno con los trabajadores ahí en Neuquén? Bueno, se entiende, y para poner un poco en contexto, ¿no? Porque nosotros venimos con una huelga ya de 30 días con los trabajadores del sistema público de salud. Una huelga que venimos reclamando la finalización de una convención colectiva donde hubieron avances, pero bueno, en la última etapa hay una negativa por parte del Ejecutivo de querer avanzar en la finalización, porque va a contramano de lo que hoy desde el gobierno, la política del gobierno nacional. O sea, el que podamos dejar establecido nuevos derechos para los trabajadores del sistema público de salud, bueno, hoy queda las claras cuál es la política en el orden nacional y la presión que se ejerce sobre las provincias respecto de no llegar a acuerdos que mejoren situaciones y condiciones laborales de los trabajadores. Nosotros veníamos llevando una medida de fuerza, estábamos haciendo conjuntamente con trabajadores que también son del sistema público, pero son las empresas que en los 90 tercerizaron dentro de los hospitales, que en algunos casos son los servicios de limpieza, la cocina o vigilancia. Estos trabajadores también estaban con una medida de fuerza, estábamos haciendo una medida de fuerza en conjunto fuera de un lavadero que es el que le provee la ropa blanca a los hospitales. ¿Ustedes reclamaban aumento de sueldos o condiciones de trabajo? Condiciones de trabajo. Claro, condiciones de trabajo, que al discutir las condiciones de trabajo se discute el modelo de salud que uno pretende. Claro. Creo que en el fondo esto, pero un poquito para explicar la represión, cuando hay una orden de desalojo por parte del fiscal Viñaroli, que es el que actúa en la causa de ese lavadero que se encuentra a 200 metros, a 2 cuadras del Hospital Castro Rondón, el hospital regional, vienen con la orden de desalojo, rápidamente reprimen para que nosotros desalojemos ese lavadero, y ahí comienza una cacería que nos llevan hasta el mismísimo Hospital Castro Rondón, donde la represión se dio por casi 2 horas, inclusive dentro de la guardia de emergencia del Castro Rondón la policía estuvo reprimiendo, algo que totalmente inexplicable, porque primero el lavadero era el objetivo tanto de lo que era la fiscalía como la policía de desalojar. Fue desalojado de ese lavadero, no tenían por qué seguir reprimiendo, inclusive hasta el propio ingreso del hospital, de la guardia de emergencia donde ingresan las ambulancias. La represión estaba a cargo de la policía provincial. De la policía provincial. Pero viene en sintonía con lo que hoy el gobierno nacional viene planteando, bueno, tanto con lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado, la muerte el fin de semana pasado de un hermano mapuche. O sea, viene en esta sintonía. Y después poniendo también en la provincia de Neuquén, quien hoy es el ministro de Seguridad y Trabajo de la provincia de Neuquén, fue y es el que era el ministro jefe de gabinete de Jorge Sobi en el asesinato de Carlos Penteal. Es quien tiene a cargo la policía en esta gestión. Entonces, se entiende ahí también lo feroz de la represión, porque Jorge Lara fue uno de los ministros, fue el principal ministro que tuvo Jorge Sobi durante su gestión, y es uno de los partícipes cómplices junto con Jorge Sobi de lo que fue el asesinato del compañero Carlos Penteal. Carlos, perdón que te interrumpo, porque me detengo un poquito acá, te habla Milcíades Peña. Porque en aquella acción que terminó con el asesinato de Carlos, estaba involucrado también alguien que está en el Ministerio de Seguridad hoy, ¿no? Nacional, el Bursaco. Eugenio Bursaco, era el asesor. Entonces, este hombre que vos estás mencionando debe tener algún tipo de ligación con quien hoy es uno de los máximos referentes del Ministerio de Inseguridad Nacional, ¿no? Pero no hay ninguna duda, Bursaco en ese momento fue el asesor en seguridad en la provincia de Neuquén, fue el gestor del plan de seguridad en la provincia de Neuquén, que terminó de hecho, y por eso nosotros no vemos que nada es casual. En ese momento también había uno de los ministros, Manganaro, que fue el que hizo el contacto con Bursaco y que fue uno de los creadores junto con Lara, en ese momento con Jorge Lara, de lo que fue el plan de seguridad en la provincia de Neuquén, y hoy siguen manteniendo esa relación. Si no, no sé, a ver, la virulencia, la hazaña de la policía en estos días
donde tenemos 3 compañeros con heridas en las piernas porque le dispararon a menos de 50 centímetros, cuando intentamos con los comisarios tener un diálogo para que se pare la represión. Cuando quisimos acercarnos a los comisarios, 3 compañeros fueron heridos en sus piernas a menos de 50 centímetros, los disparos. Como así también compañeros heridos en la cara, porque disparaban a la cabeza, no es que disparaban al cuerpo. La verdad, y la cantidad de tiempo que se llevó, y después las distancias, o sea, el objetivo de ello era desalojar el lavadero, no perseguir trabajadores hasta el mismísimo hospital donde se estaba llevando adelante también la huelga por parte de los trabajadores, tanto estatales como privados, ¿no? ¿Ustedes estaban en negociaciones con el gobernador, con el gobierno? ¿Estaban llevando adelante alguna negociación? ¿Y qué pasó? ¿Qué estalló con...? Justamente yo estuve charlando con el secretario de Estado de Trabajo minutos antes de comenzar la represión. Una charla informal yo tuve con Ernesto Seguel, tratando de encontrar una mediación y encontrar un punto donde poder zanjar la situación de conflicto que ya lleva un tiempo considerable. Y cuando yo estaba en la negociación me avisan mi compañero lo que estaba sucediendo, lo que estaba por comenzar a suceder, que bueno, rápidamente abortó cualquier posibilidad de instancia de diálogo porque optaron, en vez de por el diálogo, por la policía. Y esto es lo que, a ver, bien lo decías vos, este modelo si no es con palo y bala no ingresa. El problema es que sí tiene que haber una resistencia que este modelo intente instalarse en el país, porque la verdad que acá nosotros discutiendo condiciones laborales se discute también el modelo de salud en la provincia. Si uno discute condiciones de trabajo, discute planteles mínimos, uno discute un hospital que esté al servicio de la sociedad, un hospital que esté en la atención primaria de la salud y no en la enfermedad. Entonces también hoy el no querer avanzar viene en la línea de lo que el gobierno nacional pretende quitar, ¿no? Carlos, le decimos a los oyentes que estamos hablando con Carlos Quintriqueo, que es el secretario general de ATE de Neuquén, donde hubo una violentísima represión. Digo, pero vos sabés que yo también esto lo vincula a algo disciplinador. Digo, que todas las provincias vean que el que reclama algo le puede pasar esto. Bala de goma, bala de plomo, represión exagerada, persecución por las calles. Digo, esto es un llamado de atención para todo el mundo, parecería. Digo, sí. Miren el ejemplo de Neuquén, lo que les puede pasar. Es poner en evidencia, como bien lo decís vos, el ejemplo. También hay que mostrar lo que después nosotros, después de la represión, la huelga continuó, porque acá hay una decisión muy firme de los trabajadores de seguir manteniendo y seguir peleando por las mejoras en derechos. Al otro día nosotros convocamos junto al resto de las organizaciones sindicales, sociales, inclusive la pastoral social, más de 18.000 personas se manifestaron en contra y repudiando la represión, lo que también hace que el gobierno tenga que acusar recibo respecto de que no es ni con el pan, no es ni con las balas ni con los palos, claro, cómo se resuelven los conflictos. ¿Cuánto? Cerca de 20.000 personas en Neuquén. Casi 20.000 personas el día viernes en la movilización, en repudio y en rechazo. Eso es una enormidad de gente. ¿Cuánta gente vive en Neuquén? Fue una multitud. No, la provincia es una provincia de 600.000 habitantes y la capital tiene en el área de confluencia alrededor de 250.000 habitantes. Empleados públicos somos 66.000 en total, con docentes y hasta la policía incluido, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante. Claro, pero eso no trascendió, eso no nos enteramos. Eso no nos enteramos acá, ¿no? Claro, yo digo, la reacción de ustedes, de los trabajadores organizados, frente a este ataque, a hacer este acto multitudinario, también es ejemplificador. Digo, de cómo el movimiento obrero debe reaccionar cuando es agredido de esta manera. Digo, el otro te ataca y le dice a los demás gobernadores, miren, ustedes tienen que hacer esto como Neuquén. Pero los trabajadores tienen que actuar como actuaron los trabajadores de Neuquén, también reaccionar de la misma manera. Creo que es eso. Yo justamente en el día de ayer tuve una charla sobre reforma laboral. Tuviste con Carlos Tomada ayer, ¿no? Sí. Sí, vi las fotos, te digo. Tuvimos una charla donde plantaba, nosotros creo que lo que tenemos que es romper alguna lógica desde el movimiento obrero. Hoy el movimiento obrero se está volviendo a juntar tanto las dos CTA como la corriente federal. O sea,
también es rompiendo un poco las estructuras y lo que el sistema quiere, que nosotros solamente discutamos dentro del sistema, cuando en realidad hoy si uno se dejara llevar por lo que decide el triunvirato, los trabajadores estamos en problemas, porque no tendríamos una defensa. Sí creo que hay que romper esa institucionalidad y empezar a construir una institucionalidad que realmente defienda los intereses de los trabajadores colectivamente. Y que de alguna manera también ocupe la calle, digo, esta... Porque es eso, ¿no? Si nosotros no nos organizamos y podemos desde la calle es donde vamos a defender nuestros derechos, si no nos ponen muchas veces nos quieren instalar las contradicciones de que por protestar, de que por juntarnos, de por movilizarnos somos desestabilizadores. Primero, nosotros no somos garantes de una gobernabilidad que viene a quitarnos nuestros derechos, que viene a quitarnos el trabajo, que viene a quitarnos el salario, que le quita el ingreso a los jubilados. Entonces nosotros no vamos a asegurar una gobernabilidad que venga a arrasar con los derechos del pueblo argentino. Claro, la tarea es defender los derechos de los trabajadores. Es garantizar los derechos de los trabajadores. Mientras nosotros tengamos el consenso, porque si no acá se discuten los consensos sociales, mientras tengamos los consensos de los trabajadores, que son parte de la sociedad, porque si no parece que los trabajadores no fuéramos la sociedad, y tenemos que hacer medidas que a la sociedad no les moleste. Somos parte de esa misma sociedad que son el resto de los argentinos, ¿no? Carlos, ¿te puedo cambiar un cachito de tema? Discúlpame que te saque de esto. Sí. Pero, ¿tu apellido de qué origen es? Mapuche. Vos sos mapuche. ¿Cómo está viviendo el tema este? Pues es que yo hoy leía una información, creo que en La Nación sale la información, Sí, sí. hablando de una reunión en estos días entre los gobernadores de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, para darle una nueva jerarquía al tema del RAM, del terrorismo. Entonces poner así y armar un esquema de seguridad para enfrentar el terrorismo en las provincias del sur, ¿no? Digo, no son cosas aisladas, por eso te lo pregunto, digamos. Hablo de tu origen, de tu sangre, te pido una opinión con respecto a lo que está pasando, cómo se está viviendo ahí. Sí, a ver, acá hay todo un plan, vigente como lo describían ustedes, acá hay un plan sistemático armado para, primero, estigmatizar a los pueblos originarios. Uh-huh. Así como vienen con la estigmatización en los dirigentes sindicales, que también en los pueblos originarios, esta cuestión de querer instalar de que el que reclama es terrorista. De hecho, acá en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta, hubo un allanamiento hace un poco tiempo atrás sobre una comunidad donde se secuestraron supuestamente armas, droga, molotov. Luego, con el avance de la investigación, la causa tuvo que quedar sin efecto porque se comprobó que la causa fue armada, que fue todo plantado, que las armas fueron plantadas, que la droga fue plantada, que todo lo que se intentó por parte de la Fiscalía de la provincia de Neuquén estaba todo armado en consonancia para garantizar la represión, el encarcelamiento de los compañeros mapuche y garantizarle a las empresas petroleras que puedan hacer uso y abuso del suelo y subsuelo en nuestra provincia en perjuicio de las comunidades que viven en esa zona. Sí, bueno, eso es así, o sea que hoy mismo... Hay una tarea también que el senador Pichetto está promoviendo, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en el sur, para poner orden frente a la actitud beligerante de los mapuches, ¿no? Digo, es llamativo esto de intervención. A ver, es realmente más que llama, ¿cómo se busca? Si uno va más al sur, Río Negro, lo que Chubut, cómo se garantizan para la defensa de las tierras de Benetton, de los que hoy son los dueños de nuestro país, y en nuestra provincia particularmente para garantizarle a las productoras petroleras las explotaciones del campo, tanto con llevando adelante el fracking en tierra de las comunidades mapuche, como la explotación del gas, el petróleo, lo que tiene que ver con eso, el cuidar los intereses de los grupos transnacionales en perjuicio de comunidades enteras, donde los dejan sin agua, o la desertificación de la propia tierra donde viven los compañeros. La verdad que esto hoy se está acentuando, se está viendo cómo hay una campaña de desprestigio, de estigmatizar a los pueblos originarios, cuando es totalmente muy por lo contrario a lo que son, a lo que ellos dicen de lo que son los pueblos. Aparte, vos imaginate lo que sería la militarización de la zona, ¿no?
bajo la figura de un enemigo, ¿no? Terrorista, y un secretario general de ATE que casualmente mapuche. O sea, ¿no? ¿A cuántos centímetros está de federalizarte y ¿no? Es que es así, y a veces uno hoy va a Bariloche con la reunión del G20, hoy ya hay, es un ejército Bariloche. Sí, sí. Es terrible. Es terrible, o sea, ver cómo se ha militarizado todo, porque también empiezan a infundir y a sembrar de que los grupos terroristas, cosa que no es así. A ver, quienes vivimos en la Patagonia sabemos cuál ha sido, cómo el reclamo de los pueblos originarios, y jamás tuvo que ver con el terrorismo. Entonces, Carlos, ustedes siguen esta lucha, siguen el paro, siguen discutiendo, esperan ser recibidos por los funcionarios del gobierno para debatir esto. Seguimos el paro, no sé, mañana debería haber una convocatoria por alguna charla informal que se hubo, producto de la gran movilización del día viernes. Porque acá es esto, ¿no? Claro. Acá se especuló con reprimir a los trabajadores hasta el hartazgo el día jueves, el día viernes se terminaba el conflicto, y muy por el contrario. El día viernes la multitudinaria movilización también tiene que hacer repensar al gobierno de la provincia de Neuquén. Primero que acá la gran movilización también pone en cuestionamiento a quien gobierna de resolver un conflicto que no es un conflicto aislado de los trabajadores de salud, es un conflicto que tiene relevancia y que por añadidura ya sea lo perjudica o lo beneficia al pueblo de Neuquén, porque somos prestadores de un servicio de los que realmente necesitan y son los usuarios del hospital público. No hay duda de eso. Además, el miércoles hay un paro nacional de ATE, ¿no? Ya reclamando... reclamando en contra de la reforma, en contra en favor de los derechos de los trabajadores. Bueno, la cuestión del presupuesto nacional, de los recortes, cómo se van a ver, y se están viendo la afectación también, ¿no?, de lo que significan los servicios. Bueno, cuál es el modelo que ha definido Macri respecto de cuál es el Estado que él entiende que debe ser. Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que andás por todos lados, corriendo de un lado al otro, recorriendo la provincia frente a esta situación, y te vamos a volver a llamar. Y cuando ustedes quieran transmitir algo, Buenos Aires, llámenos también, para poder tener informado a nuestros oyentes. Te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por el despacho y poder difundir todo lo que sucede, ¿no? Bueno, un abrazo y seguí adelante, ¿no? Gracias. Carlos Quintriqueo, que es el secretario general de ATE Neuquén.